Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. A la hora que me estés viendo y escuchando, pues te doy la bienvenida a otro capítulo más de Trascendente. Y hoy precisamente vamos a estar analizando la catequesis número 16, que lleva por título La conciencia del significado del cuerpo y la inocencia originaria. Esto se promulgó el 30 de enero de 1980. Pues comencemos en el primer punto. En el primer párrafo dice: la felicidad originaria, el principio beatificante del hombre, que Dios ha creado varón y hembra, Génesis 1.27, el significado esponsal del cuerpo en su desnudez originaria, todo esto expresa la radicación en el amor. Lo que quiere decir que todo radica en nuestro sentido esponsal, o el sentido que tiene el cuerpo, que es un sentido esponsal y que más adelante nos dirá: experiencia del cuerpo testimonia la radiación en el amor. Hablan no solamente de la creación del mundo, siguen el mismo punto en el segundo párrafo, hablan no solamente de la creación del mundo y del hombre en el mundo, sino también, aquí es la primera vez que menciona la gracia, dice, sino también de la gracia, es decir, de la comunicación de la santidad. Hoy en día hablar de santidad parece que es como si dijeras santidad y existiera un rechazo total a la santidad. Lo que no tenemos en cuenta es que, estar en santidad o llegar a la santidad es la plenitud y la felicidad. Sabemos que el pecado es aquello que nos ata y nos quita la libertad. En la catequesis anterior, que por ahí me comentaron que estuvo un poco confusa, pues sí, porque hay varios términos por ahí y seguir una secuencia y etcétera. Lo que Carlo Wojtyła se refiere en la catequesis anterior es esa parte del autoconocimiento y autocontrol para ser libre. Nada más. Pero ¿qué es lo que te quita el autocontrol y la libertad? Pues el pecado, los vicios, que son lo contrario a las virtudes. Más adelante sigue diciendo que produce un estado especial de espiritualización en ese hombre que fue de hecho el primero. O sea, esta parte de la parte espiritual, recordemos que Juan Pablo II, Karol Wojtyła, tiene como esta filosofía personalista en donde se centra en la persona. O sea, lo más importante es la persona. Y recordemos también que para su estudio lo podríamos dividir en espíritu, alma y cuerpo. Que lo más importante para Karol Wojtyła, y aquí también lo menciona, pues es lo espiritual. Una vez que nosotros estemos bien espiritualmente, podemos estar bien en lo demás, en el alma y en el cuerpo. Que el alma podríamos decir que es donde se juntan las emociones, donde está la inteligencia, la mente, etc. En el segundo punto dice: la felicidad consiste en radicarse en el amor, o sea, ya sabemos, en este sentido esponsal, y ser un don para el otro. Más adelante en el punto 3 dice: es un misterio de su existencia anterior al conocimiento del bien y del mal. O sea, antes de pecar, el hombre histórico, nosotros teníamos esta plenitud, esta gracia originaria, esta felicidad originaria. El hecho de que el hombre existe de este modo, previamente a la ruptura de la primera alianza con su creador, pertenece a la plenitud del misterio de la creación. Sí, como ya hemos dicho, la creación es un don de hecho al hombre. Es un don hecho al hombre, entonces su plenitud y dimensión más profunda está determinada por la gracia, es la segunda vez que lo menciona. Y aquí me encanta cómo define a la gracia, dice, es decir, por la participación en la vida interior del mismo Dios. O sea, recordemos que nosotros podemos tener esta gracia, de hecho la tenemos, pero si no la ponemos en práctica, en marcha, que hoy en día, digamos, la gracia, estar en gracia, yo lo puedo traducir como estar en paz con Dios, estar en comunión con Dios, estar confesados, ir a misa, comulgar, etc. Y eso nos va a llevar a la santidad. Recordemos que un pedacito del cielo, una probadita del cielo, es la Eucaristía. Y todos hemos experimentado esta paz y esta gracia de Dios. Los que estamos
practicando el Evangelio, los que intentamos practicar el Evangelio, pues lo hemos sentido algunas que otras veces. Otras veces no lo hemos sentido, pero seguimos firmes en nuestra fe, porque sabemos que Dios está en control de todo, ¿no? Más adelante, en el mismo punto 3, dice: en el presente análisis del principio que nos allana las vías indispensables para la comprensión de la teología del cuerpo, debemos detenernos en el misterio del estado originario del hombre. De hecho, es precisamente esa conciencia del cuerpo, mejor aún, la conciencia del significado del cuerpo, que procuramos sacar a la luz a través del análisis del principio, la que revela la peculiaridad de la inocencia originaria. O sea, esto quiere decir que nosotros tenemos una conciencia del significado del cuerpo. Realmente somos conscientes de lo que nuestro cuerpo representa. Tenemos una conciencia que tal vez está un poco distorsionada hoy en día, porque esa conciencia, digamos, todos estos movimientos que tratan de desfigurar nuestra imagen, nuestra identidad, y jugar con ella y malearla y llevarla a su beneficio, llámese cualquier ideología de hoy en día, la que sea, trata de desfigurar esta esencia que nosotros tenemos como hijos e hijas de Dios. A lo que, obviamente, antes de la caída, pues teníamos. Antes del hombre histórico, pues la teníamos. Antes del pecado original, antes de probar del árbol del bien y del mal, pues nosotros teníamos esa, teníamos esa identidad, esa conciencia de lo que nuestro cuerpo significaba. Recordemos la vergüenza originaria. No existía la vergüenza, no había necesidad de tener vergüenza, no había que cuidarse de algo. Y entonces, bueno, más adelante también es algo interesante que nos menciona aquí el Papa. Seguimos en el tercer punto, en el segundo párrafo, está un poco largo. Dice: es significativo que la afirmación contenida en Génesis 2.25 acerca de la desnudez recíprocamente libre de vergüenza, es lo que mencionábamos, sea una enunciación única en su género en toda la Biblia, de modo que no se repetirá nunca jamás. Al contrario, podemos citar muchos textos en los que la desnudez estará vinculada con la vergüenza. Obviamente, ya después, pues la desnudez ya se ve como algo vergonzoso. Y pues obviamente teníamos que usar pues diferentes pues ropa, vestidos, ¿no? Más adelante dice: esa inocencia pertenece a la dimensión de la gracia contenida en el misterio de la creación, es decir, a ese misterio, don hecho a lo más íntimo del hombre, al corazón humano, que permite a ambos, hombre y mujer, existir desde el principio, en la recíproca relación del don desinteresado de sí. Aquí hay algo importante resaltar, remarcar, subrayar. El centro del hombre es el corazón. Digamos que el centro del hombre son estas tres dimensiones que menciona Karol Wojtyła: espíritu, alma y cuerpo. Ese es el centro del corazón. Y ahí es donde viene Jesucristo con este nuevo ethos, con este nuevo criterio de hacer estos corazones de piedra, corazones de carne. Más adelante dice: todo esto encierra en sí mismo, en sí al mismo tiempo, la revelación y el descubrimiento del significado esponsal del cuerpo en su masculinidad y feminidad. Bueno, eso ya lo hemos analizado. Dice el descubrimiento del significado esponsal. Lo que podemos ver aquí es que el significado esponsal tiene una relevancia directa con la feminidad y la masculinidad, lo que hoy en día se ha perdido. Nadie quiere hablar de masculinidad, nadie quiere hablar de feminidad, sino de machismo y de feminismo. Recordemos que los ismos pues, no son muy buenos o no son buenos para nada. Ya en el punto 4 dice: la inocencia originaria pertenece al misterio del principio humano, del que el hombre histórico se ha separado después al cometer el pecado original. Pero esto no significa que no sea capaz, esto es importante, pero esto no significa que no sea capaz de acercarse a ese misterio mediante su conocimiento teológico. Con esto termino. La espiritualidad, veamos cómo nos va llevando Juan Pablo II, ¿no? Nos habla de la gracia, de la espiritualidad,
nos habla de un don que teníamos desde antes, y que podemos regresar a eso. Podemos, porque tenemos conciencia, tenemos una conciencia que ha sido marcada desde los orígenes. La tenemos marcada, es intrínseca a nosotros, es inherente. Podemos regresar a ella con un razonamiento teológico. La espiritualidad nos da un razonamiento. ¿Por qué? Porque esta espiritualidad nos hace que nos preguntemos de dónde vengo, quién soy y a dónde voy. O sea, digamos, hombre originario, hombre histórico y hombre escatológico. O sea, vamos viendo cómo se va armando este tríptico antropológico desde el primer ciclo. Entonces, nos invita Juan Pablo II a que nosotros regresemos a ese origen mediante la razón, mediante el estudio. Me he topado con muchas personas, incluso yo también podría decir que no me gustaba leer, pero es importantísimo. Tenemos que leer, tenemos que empaparnos, ya sea de la teología del cuerpo, ya sea de cualquier otro estudio, de las encíclicas, ya se los he mencionado, pero debemos hacerlo. Entonces, esto nos va a dar una nueva luz de cómo somos, de cómo nos vemos y cómo actuamos. Así que bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado, muchísimas gracias por seguir el canal, dale like, suscríbete, te agradezco y que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima catequesis.